Hola queridísimo amigo, gracias por estar nuevamente aquí conectado a este nuevo capítulo de las nuevas series de Doctrinas. Es hermoso saber que la Biblia nos dice que en los últimos tiempos Dios va a enviar hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Y entonces yo creo que todas las personas que estamos dispuestas a enseñar, nos hemos preparado, hemos orado al Señor, le he pedido qué cosa, su dirección, hemos estudiado, lo que significa la palabra de Dios, lo que tiene que ver qué cosa, con el Antiguo, el Nuevo Testamento, al menos los que hemos tenido la fortuna de entrar a las escuelas de teología, aprender un poco más, a profundizar más. Entonces, ¿por qué no tener esta mayor responsabilidad? Mayor luz tenemos, más responsabilidad tenemos. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona a unas personas diciendo ustedes, pero por ejemplo, están ya es como un niño, ¿verdad? Nuestro crecimiento espiritual es como un niño. El niño necesita de la leche materna, ¿verdad? Está ahí absorbiendo los nutrientes necesarios, pero para un cierto y determinado tiempo. Pero no puede ser posible que este niño, mientras va ya teniendo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y continúe a tomarla solamente la leche materna. Él necesita ya de un alimento sólido. Y es por eso que Pablo dice, ustedes todavía están, consumiendo leche materna. En realidad ustedes deberían de comer alimento ya sólido. Y es por eso que hay personas que cuando en las iglesias se puede distinguir esto, ¿no? Que cuando se les habla que Dios es amor, Él vino por nosotros, murió por nosotros, y amén, gloria a Dios, y se le mete tanto carisma, algunos incluso hasta sentimentalismo, ¿verdad? Manipulan hasta las mentes de las personas para tratar ¿cómo se podría decir? De tocar esa parte emocional, ¿no? Y por la parte emocional algunos, y otras en cambio es por la parte del miedo, del temor. No, si no aceptas a Jesús te vas a morir, te vas a condenar, y en este momento es el momento de que tú aceptes a Jesús, y así, ¿no? En un motivo de por miedo, ¿no? De por miedo. En cambio el otro es el motivo emocional, ¿no? Mira que Dios murió por ti, tú eres la persona más importante para Él, entonces tienes que aceptarlo. Mira que Jesús llora, y entonces las personas en ese momento, ¿no? Unas por miedo, las otras ahí emocionalmente, sentimentalmente, ¿no? Casi que le consideran a Jesús como que fuera un enamorado, ¿no? Y se entregan, y se entregan así, ¿no? Yo creo que es necesario en la parte espiritual, aceptarle a Dios con nuestro corazón, aceptarle a Dios con nuestra mente, discerniendo. Esto es importante ante los ojos de Dios. No nos dejemos guiar por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son engañosos. Yo he conocido tanta gente, en mi experiencia, ¿no? He conocido personas que en ese momento, sí es posible, en ese mismo rato se bautizan. Y ese es el problema con algunos pastores, algunas personas, ¿no? Que en ese rato dice, listo, entonces has sido llamado por Dios, yo te bautizo. Eso está muy mal. Jesús dice que vayan, hagan discípulos, el que creyere y fuere bautizado, sea bautizado. Miren lo que es, ¿no? La diferencia. Primero hay que creer y después hay que ser bautizado. No como algunos primero se bautizan y después creen. Totalmente contrario a lo que Jesús nos enseña. Otros en cambio es por el miedo. Pero recuerda tú que por el miedo nadie va a ser salvo. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Algunos le siguen a Jesús solo por intereses. Y esto es triste decirlo. Por ejemplo, lo que sucede en el libro de Juan. Si ustedes van a leer, yo les voy a resumir, ¿no? En el libro de Juan, el capítulo 6, desde el versículo 60 en adelante, ahí nos dice Jesús que recién había dado de alimentar a tantas miles de personas, ¿no? Entonces las personas en aquel tiempo, ¿qué hacen? No habiendo ninguna otra cosa, era bonito, ¿no? Llamativo, yo me imagino en el periodo de primavera, en el tiempo de verano, acompañar a Jesús en los amplios pastos verdes, de estar ahí escuchando el sermón del monte y todo lo demás. Qué lindo, ¿no? Habían multitudes, aldeas enteras que le seguían a Jesús. Claro, ¿por qué? Porque también Jesús, ellos sabían que si tenían hambre, Jesús le bastaba pocos peces, pocos panes y multiplicaba. Y entonces Jesús se da cuenta de que la gente a él le está siguiendo por los panes y por los peces. Y entonces Jesús le dice, miren, yo soy el pan que descendí del cielo. Yo soy el pan. No soy ese maná como los otros vuestros padres comieron y murieron.
yo soy el pan del cielo. O sea, que en otras palabras, él está diciendo, no, ustedes a mí tienen que comerme a mí para que tengan vida eterna. O sea, que tienen que aceptar las verdades que yo les estoy diciendo, las palabras que yo les estoy diciendo. ¿Y saben lo que dicen delante de esa tremenda afirmación de Jesús? ¿Ok? Ellos dicen, duras palabras has dicho, ¿no? Duras palabras. Ellos sabían que Jesús no se refería al canibalismo, ¿ok? O otras cosas por ahí, por el estilo que aparece, ¿no? Sino que Jesús, Él quiere que nosotros le aceptemos, ¿ok? Así como dice, ¿no? Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Tales adoradores es el que busca, dice Dios, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, en espíritu y en verdad. No vale solamente la parte esta sentimental, la parte del temor. No, 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 no. En espíritu. En espíritu significa que déjate guiar tú por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él te guíe a toda justicia, verdad y juicio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús, antes de irse, Él dice, yo me voy, pero no se quedarán solos. Yo les enviaré el Consolador. Él los guiará a toda la verdad. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar esa verdad. Entonces Jesús a estas personas les coge y les dice, miren, si ustedes a mí me están siguiendo solamente por eso, no quieren aceptar mi palabra, entonces es hora, ¿ok? Es hora. Y dice que desde ahí en adelante muchos de sus discípulos se fueron. Imaginen ustedes que eran discípulos. Y entonces Jesús ahora se acerca a los 12 que él había escogido, a los 12, ¿ok? Y les dice, ¿y ustedes qué? Preparen las maletas, miren que muchos están yéndose ya, me están dejando solo, ¿ok? ¿Ustedes qué esperan? Preparen sus maletas y váyanse. Y eso es lo que me gusta de Jesús, la valentía de Él. Él no tiene miedo, Él tiene un objetivo, tiene un propósito, pero quiere gente fiel antes que gente que cosa hipócrita, ¿ok? Gente que finge de ser santa, gente que finge de estar consagrada, gente que finge que por la cantidad de veces que va a una iglesia o por la cantidad de veces que lee la Biblia, sea que cosa, una persona ya más cercana a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Yo creo que no hay persona más conocedora de la Biblia que el mismo diablo. ¿Ok? El mismo diablo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nosotros seamos, ¿qué cosa? Guiados por el Espíritu Santo y le aceptemos en nuestro corazón. Por eso es que Jeremías, él dice, no, yo apenas abrí tu palabra. Miren, pone en énfasis la palabra. Apenas abrí tu palabra, yo la comí, la devoré. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿Ok? Miren lo que es. Entonces, eso tenemos que nosotros aceptar, la palabra de Dios como única sola fuente de verdad y aceptarla en nuestro corazón y decirle, este es el alimento del cual Jesús dice que yo tengo que comer para que tengan vida eterna. ¿Ok? Y entonces, es indispensable. Los discípulos ahí, cuando vieron que el llamado, el apelo de Jesús, fue directo y sin miedo, ¿no? Les dice, ¿ustedes qué esperan? Váyanse. Y entonces ahí Pedro, ¿no? Haciendo voz también de los demás discípulos que estaban ahí, ¿ok? Les dice, mira, Jesús, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Te das cuenta? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo quiero en el transcurso de estas nuevas doctrinas que estamos aprendiendo, ¿no? Que son doctrinas solamente extraídas de la sola palabra de Dios, quiero que entiendas que algunos verdaderamente se van a sentir un poco incómodos, porque yo en los 50 primeros videos, y tú vas a ver cada uno de los videos, ¿no? En la parte de arriba de la esquina les pongo el número del video que es, ¿ok? Pero después de los 50 videos que he realizado, les he hablado prácticamente mensajes cristocéntricos, y eso está muy bien para que te enamores de Jesús, le conozcas que Él murió por ti, ¿ok? Pero ahora en cambio les quiero con estas doctrinas especificar con mayor profundidad, cogiendo un tema a la vez. Si no te has visto la doctrina número 1, anda y míralo. Ahí estamos nosotros estudiando acerca de la escritura, ¿ok? La escritura, de la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahora nosotros vamos a estudiar con este segundo tema, el tema de la ciencia, la escritura y Dios. Porque tú sabes, hay científicos, ¿no? Que ahí siempre aparece el científico de turno que comienza a decir que la Biblia no es válida y así cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo quiero, a la luz de la sola palabra de Dios, extraer, ¿ok? De la Biblia qué es lo que la Biblia habla también sobre la ciencia, ¿ok? Sobre la ciencia. Y quiero que tú entonces, para este viaje, así mismo como los otros capítulos, tengas tu lapicero, tengas un cuaderno, ten la Biblia, ¿ok? Si es posible, párale un momento el video ahí, ¿para qué cosa? Para que vayas, verifiques
controles que todo lo que viene dicho es verdaderamente extraído de la Biblia. Entonces yo espero que tú, ok, no seas de aquellos discípulos que por escuchar estos mensajes digas, uy, estas son duras palabras, ok, que vienen extraídas directamente de la palabra de Dios, de Jesús. Entonces yo no quiero escucharlas, no las quiero aceptar, me quiero ir y listo, ¿entiendes? Pero yo espero que tú seas como los discípulos que dicen, ¿dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti podemos encontrar esa salvación. Y yo espero que tú también puedas ser uno de esos. Pero para eso tú necesitas valentía. Tú necesitas valentía, ¿verdad? Mucha valentía para decir, yo voy a servir a Dios. Y yo sé que la promesa de Dios es que si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y también mi casa. Tu casa, las personas, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tenlo por seguro. Si esa es la promesa de Dios que será salvo tú y tu casa, ellos se van a influenciar con la fe que tú tienes y ellos también van a comenzar a creer en el Señor Jesucristo. Ok, yo espero que tú, por la gracia de Dios, puedas decir sí, sí, yo amo a Jesús, quiero seguirlo, quiero seguir sus enseñamientos, no que lo que la gente me enseña, ¿no? En el nombre de Dios, sino lo que la palabra de Dios dice. Y es por eso, por ese motivo que yo muchos de los textos te demuestro de dónde estoy extrayendo para que tú tengas esa responsabilidad a conciencia diciendo, sí, esto es palabra de Dios. Que seas así como los habitantes de Berea, ¿no? Que eran de un sentimiento más noble que los de Tesalónica, ¿ok? Porque iban e indagaban, inquiriban, estudiaban, verificaban si todas las cosas que viene dicho, ok, viene extraído de la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, yo les quiero contar a ustedes una historia que me causó un poco de gracia, ¿no? Un poco de gracia, hablando sobre científicos. Se cuenta que Albert Einstein, ok, con toda su inteligencia matemática que él tenía, ¿no? Entonces, era invitado a tener diferentes ¿cómo se podría decir? Enseñamientos, conferencias en aquel entonces, ¿no? Y bueno, una vez hablando ahí con su taxista, ¿no? Que era muy parecido a él, ¿ok? Se había hecho muy amigo y el taxista que ya la había escuchado ya por mucho tiempo, era un taxista personal de él, ¿ok? Ya la había escuchado mucho tiempo, la misma conferencia que él daba, siempre daba la misma conferencia. Entonces, Einstein le coge y le dice, mira, yo estoy cansado, le dice, estoy cansado de, no quisiera irme a dar esa conferencia, dice, ¿no? Y entonces así, mientras estaban en el viaje, ellos se van haciendo, abriéndose un poco más, ¿no? En el sentido de la amistad. Y entonces el taxista le dice, uy, dice, yo ya le he escuchado varias veces, dice, y claro, repite lo mismo, pero son cosas bastante interesantes. Yo creo que ya podría decirlo hasta de memoria, todo lo que usted dice. Y estando así le dice, oye, ya, y ahí se intercambian los papeles en el camino. Dice, claro, a ti no te conocen acá en este nuevo lugar donde vas a hacerlo. ¿Por qué no nos intercambiamos de personaje? ¿Ok? Y cuando bajemos, ok, del taxi, vamos a decir que yo soy el taxista y que tú eres Albert Einstein. ¿Qué te parece? El otro dice, ok, listo, ¿no? Y bueno, y entonces a este punto el taxista, ok, adquiere prácticamente, se podría decir, el título de Albert Einstein y Albert Einstein el título de taxista, ok, del chofer. Entran allá a la sala, a ese grande auditorium donde estaban grandes personas, grandes personajes de grande intelectualidad, ¿no? Entonces el taxista pasa, ¿no? Ok. Y comienza él a decir todo lo que ya sabía él de memoria, de lo que el verdadero Albert Einstein, ok, decía, ok, después de su media hora, una hora de conferencia que él daba, ya cuando estaba ya a punto de terminar, bueno, pues entonces delante de toda esa transparencia, la claridad con que venía expuesto, ¿no? Todo lo que él estaba enseñando, hay un caballero por ahí, un grande hombre, bien intelectual, así mismo, bien, que profundizaba bastante la ciencia, se levanta y le dice, señor Albert Einstein, le dice esto al taxista, ¿no? Que se hacía pasar por Albert Einstein. Le dice, señor Albert Einstein, mire, dice, yo quisiera, y le hace una pregunta, ¿ok? Le hace una pregunta de esas que el pobre taxista no sabía dónde estaba parado. Y entonces, delante de ese llamado, ¿no? Él dice, para salírselas, ¿no? Con la suya, él dice, mira, es muy interesante tu pregunta, pero para que sepas, dice él, ¿no? Que tu pregunta es tan fácil de responder, yo le voy a llamar aquí a mi chofer, le voy a llamar a mi taxista, para que él venga y te pueda responder a esa pregunta para que sepas que es tan fácil. Y entonces dense en cuenta ustedes, ¿no? Yo cuando leía esta historia me hacía reír, verdaderamente me hizo reír. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué tal si era Albert Einstein
el verdadero Albert Einstein, que estaba contando la historia y que alguien se levantaba y le preguntaba algo, y Albert Einstein no sabía a quién llamar, Y hoy en día, lamentablemente, hay muchos personajes así, sea en el ámbito de la fe, sea en el ámbito que, por ejemplo, hay doctrinas, personas cristianas que dicen ser, ¿no?, bajo el nombre de cristianos, que cuando tú les preguntas a la luz de la Biblia ciertas cosas, que en la Biblia están tan claras, y tú dices, pero ¿cómo ustedes enseñan cosas que están contrarias a la Biblia? Y ellos ahí ya no saben qué decir, Y entonces te dicen la que es, te dicen, mira, nosotros seguimos lo que estamos contradiciendo a la Biblia, se sabe, tú tienes que saber eso. Y eso lo dicen ya en los catequismos, lo dicen no sé, en las diferentes doctrinas que ellos aparecen. Esta doctrina no es bíblica. Entonces tú tienes que estar bien abiertos los ojos y considerar que cada iglesia tiene su carta de identidad. Y tú tienes que ir a ver si cada doctrina que está ahí, tiene solamente, la raíz en la palabra de Dios. Si no tiene la sola escritura como fuente de base para cada doctrina, tú puedes decir chao. Y tienes que ir y decir al inicio, ¿no? Porque algunos posiblemente son ciegos en ese ámbito. Y puedes decir, mira, yo veo que tú estás predicando algo contrario a la Biblia. Si la Biblia aquí dice blanco y tú dices que es negro, está mal, mira, y le aprofundís. Pero tú te vas a encontrar, y no te lleves esa sorpresa, tú te vas a encontrar con iglesias que a la luz tan clara de la Biblia, ellos te van a decir, sí, así es. Lo que dice la Biblia es así, pero lamentablemente nosotros ya no podemos cambiar. Eso es lo que me pasó también a mí. Conocí a un director que cuando yo le presenté una de las verdades, tan claras en la Biblia, pero después de haber aprofundizado tanto, a mí también me costó aceptar mucho estas realidades. Cuando le presenté esta realidad, esta persona me dijo, mira, frente a todos los profesores, ¿no? Un convenio que hubo ahí, nos dijo, mira, Franklin, lo que tú estás diciendo tiene base solamente en la palabra de Dios. Y nosotros, dice, ninguno de los profesores que está aquí, dice, ninguno tiene la autoridad para contradecir lo que dice la Escritura. Lo que tú dices, nosotros deberíamos de aceptarlo y rechazar la mentira. Pero sin embargo, eso, ¿sabe lo que significaría, Franklin? Dice, ¿no? Cambiar nuestras doctrinas de la iglesia local, nacional y mundial. ¿Te das cuenta? Dice, entonces, lamentablemente, mira, no podemos hacerlo. Es imposible. Esta persona que le saco el sombrero por su honestidad, ¿no? Pero a la vez, ¿qué cosa? No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, porque aquí no estamos en una cuestión de que debemos de conservar lo que ya hemos. No, yo creo que cada iglesia debería ser un movimiento, ¿no? Un movimiento siempre en reforma, en cambiamiento. Que si hay algo que no es bíblico, de coger y rechazarlo, pero se necesita valentía. Si no es bíblico, se rechaza. Si es bíblico, lo acepto. O sea, si ya tengo un conjunto de doctrinas, pero alguien por ahí descubre, me viene con una doctrina diferente, amén. ¿Por qué no? Si verificado en la Biblia no se puede aceptar. Está bien, tenemos que aceptar. Yo conozco iglesias así, una iglesia en particular conozco, ¿no? Que comenzó con pocas doctrinas, y ahora ya llegó a tener, ¿qué cosa? Sus 28 doctrinas, Y digo, wow, 28 doctrinas, de las pocas que tenía, y continúa, ¿qué cosa? Creciendo. Por ahí alguien apareció, mira, diciendo, esto es Biblia, y ellos van y envían ahí a sus estudiosos, ¿no? Y comienzan a verificar, a profundizar en la sola palabra de Dios, y dicen, sí, esto es bíblico. Y entonces yo felicito a todas aquellas iglesias que hacen esto, que tienen la sola palabra de Dios como fuente de verdad, donde van a verificar, guiados por el Espíritu Santo, y dicen, no, y no se convencen solamente de un texto, que porque aquí dice así, y allá van a sacar una doctrina. No, van a leer lo que dice aquí, allá, más atrasito, adelante, y en el contexto general de toda la Biblia, sí lo que viene, ellos lo que van a establecer como doctrina, tiene la base sólida en la sola Escritura. En la sola Escritura. Y eso tiene que ser así. Tiene que ser esa verdad. La pregunta que yo te quiero hacer a ti es, ¿qué haces tú cuando descubres que lo que tú sabías, era equivocado? Y has aprendido eso por muchísimos años, mucho tiempo. Estaba equivocado, estaba errado, no era correcto a la luz de la Escritura. ¿Qué haces tú? Entonces, yo creo, ¿no? Algunas
suposiciones mías, ¿no? Que creo que una persona al ver esto, ¿ok? Porque tengo unos amigos así también, ¿no? ¿Qué hacen? Se cierran sus oídos para no escuchar la verdad, ¿ok? Esta sería la primera posición. La otra sería, ¿no? Ser indiferente, ¿ok? La otra sería ser neutral. La otra es, al menos si eres un predicador, continuar a predicar la falsedad sabiendo que estás predicando las cosas falsas, ¿ok? Sabiendo. Y eso es muy triste. Eso sí que es muy triste, ¿no? Cuando tú ves a alguien, y yo he tenido esa oportunidad de ver a una persona que mientras estábamos haciéndole estábamos en pleno funeral, ¿no? Solo que esta persona, yo le seguí por mucho tiempo a esta persona, y esta persona le deja a su esposa, ¿no? Que era de la comunidad a la cual yo estaba guiando, ¿no? Y le dice, mira, yo deseo que tu pastor me haga a mí qué cosa el funeral, ¿no? Que sea en tu iglesia. Pero cuando esta persona murió, ¿ok? De cáncer murió. ¿Qué es lo que pasa? La esposa quiso hacer los últimos deseos de lo que era el esposo, ¿no? Lo que quería el esposo. Pero en ese momento salió la familia. Y como la familia tuvo una fuerza tan terrible sobre esta pobre mujer, ¿no? Que ya estaba adolorida por la pérdida de su esposo. Pero sin embargo, ella me llama con lágrimas y me dice, mire, no sé qué hacer. Me dice, no, porque la familia de mi esposo me está exigiendo que yo tengo que ir a hacer en esa otra iglesia donde ellos habían nacido ya de ahí y de tanto tiempo. Pero yo sé en cambio que mi esposo, él me dejó y me hizo prometer, no sé qué hacer. Y era una situación bastante difícil. Y entonces ahí pidiendo la ayuda de Dios le digo, mira, no sé cómo se puede hacer, ¿no? Cuando de pronto ella llegó a la conclusión y les había dicho, muy bien, verán, vamos a hacer en la iglesia de ustedes, ok, está bien, también porque nuestra iglesia acá es una iglesia pequeñita, ok, no va a alcanzar todo ese gentío, ¿no? Vamos a hacer en su iglesia, porque esa iglesia era grandota, verdaderamente gigante esa iglesia, ¿no? Lo vamos a hacer ahí en esa iglesia, pero dice, ¿quién va a predicar también ahí? Va a ser quien va a predicar en la iglesia de ustedes va a ser, en este caso, mi persona, ¿no? Y entonces ellos dicen, pero ¿cómo puede ser posible? Van y hablan con quien era el dirigente de esa otra iglesia grande. Le van y le dicen, no, esto es lo que está proponiendo la esposa y estamos en esa lucha, ¿no? El muerto ahí de por medio, imagínense usted. Y entonces, esta persona de ahí, ¿no? Este dirigente, dice, no, no es posible que nosotros prácticamente le estemos dando solamente local, ¿ok? La palabra de Dios tiene que ser predicada por mi persona, que yo soy, ¿qué cosa? El encargado de ahí, de esta iglesia. ¿Cómo va a ser posible que venga otro de otra denominación? Y entienden el gran conflicto. Entonces ahí se llegó a un trueque, se podría decir, ¿no? A una disposición entre ellos. Y esta persona dice, mira, vamos a hacer así. Entonces, que venga, vamos a hacer el funeral. Y entre los dos vamos a hablar del evangelio, ¿ok? Vamos a predicar la palabra de Dios. Listo. Y entonces yo me fui. Esta persona era prácticamente de mi edad, pero recién había estado saliendo de la escuela de teología. En cambio, yo ya tuve algunos años ya de más de experiencia en este ámbito, ¿no? Solo que él tenía una teología completamente diferente, ¿ok? Éramos de diferentes denominaciones religiosas. Cuando yo llegué allá para prepararme, ¿no? Antes de salir todo, quise hablar con él primero. Entonces llegamos y ahí, ¿no? Hablando a tú per tú, ¿no? Como amigos, okay, dentro de la sacristía, ¿no? Antes de salir al púlpito en general. Y esa gente comenzó a llegar ahí, algunos por curiosos, ustedes saben, ¿no? Pueblos pequeños, ustedes saben. Y la gente comenzó a llenar porque sabían de qué se podía crear ahí, de qué se podía crear. Pero yo les aseguro, cuando estuve hablando con esta persona, okay, ahí sin que hubiera nadie más de testigo, sino solo Dios, yo le digo, mira, yo vengo acá en las vestes, o sea, que representando a esta denominación religiosa a la cual yo pertenezco. Y tú sabes que nosotros confiamos solamente en la sola palabra de Dios, ¿ok? Y yo lo siento mucho por todo lo que está pasando, digo, pero tú sabes, ¿ok? Hablando así, ¿ok? Sin pelos, ¿ok? O sin basura en nuestros ojos, ¿no? Hablando así claramente con honestidad. Y esta persona sabía bastante de la Biblia, sabía de lo que nosotros aceptábamos, y él dice, sí, yo me fui a profundizar bien y veo que ustedes tienen la razón. Ok, y yo le digo, pero si tú dices que nosotros tenemos la razón, ¿qué es esto de lo que vas a hablar tú? Él dice, yo estoy obligado a hablar la misma, ¿no? Lo mismo que se dice
de frente a cada funeral, ¿no? A pesar de que yo no creo en eso, pero me veo obligado a hablar de eso, ¿ok? Y yo le digo, eso lo siento mucho, porque tú vas a decir algo y después yo a la luz de la Biblia, porque yo llevo la palabra de Dios, ¿ok? Y seguramente digo, no, los miembros de tu comunidad, nadie va a traer Biblia. En cambio de los míos, seguramente todo mundo traerá Biblia, ¿ok? Para verificar si las cosas que tú dices o yo digo están escritas en la Biblia. Y ese hombre se puso las manos en la cabeza y decía, ¿ahora qué hago? ¿Entiendes? Yo digo, entonces tú como dueño de casa, se podría decir, primero comienza a hablar tú, ¿ok? Y después voy a hablar yo. Y bueno, pues él primero quiso que yo hablase como invitado, ¿no? Le digo, no, yo creo que es necesario, es menester que tú hables primero. Y entonces él comenzó a hablar, pero él me dice, mira, vamos a hacer así, dice, no, yo voy a hablar, me voy a limitar bastante, no voy a decir cosas que yo sé que van a contradecir la palabra de Dios y que seguramente tú ahora, no como amistad te vas a rebajar, vas a hablar lo que es de la Biblia y eso. Y entonces me gustó mucho su sinceridad, su honestidad. Y a la final él me dice, me dice, Franklin, ya hablando de tú per tú, ¿no? Me dice, Franklin, por favor, pero una vez que tú salgas, ok, no golpearás duro, dice, ¿no? Yo le digo, no, aquí no se trata de golpear, aquí simplemente se trata de presentar la verdad de lo que es, qué sucede después de la muerte, ¿no? Ok, y bueno, ya se imaginan ustedes, ¿ok? Cómo fue a terminar todo eso, ¿no? Nos hicimos amigos con él, ¿ok? Pero yo pude imaginarme, ¿no? El gran sufrimiento que esta persona tenía. Él conocía la verdad, pero lamentablemente era, por así decirlo, obligado por seres humanos a predicar algo que iba contra la verdad divina, contra la verdad de Dios. Y a mí eso me da muchísima pena. Entonces, por eso digo, ¿no? ¿Tú qué haces cuando tú reconoces que has estado equivocado? ¿Qué haces? Ok, Dios te invita a que tú no participes, ok, de esos pecados. Porque predicar algo, ocultar algo, no anunciar la verdad es una responsabilidad terrible. Ok, Dios dice, imagínense, a los vigías, a los que controlaban antes las ciudades, ok, dice que él tenía el atalaya, tenía que estar mirando, dice, no, si veía el peligro, él tenía que coger la trompeta y sonar, anunciar al pueblo que estaba posiblemente durmiendo, ¿no? Ok, porque los enemigos vienen en las noches a veces, ¿no? Entonces él anunciaba con el sonido de trompeta, ¿qué pasa? Que se levanten, que el peligro viene, que acecha, la muerte está llegando, ¿verdad? Y si de repente alguien del pueblo decía, voy a conversar con ese guía, voy a hacerle compañía un poco, ¿no? Y se subía a las murallas para verificar y le encuentra que esa persona, ok, ese guardia, ese atalaya, se duerme, estaba dormido. ¿Sabes cuál era la responsabilidad de esa persona? Ir e informar al pueblo que él encontró a ese atalaya durmiendo, ok, y el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que cogerle y matarle, le mataban. ¿Por qué? Porque de él dependía qué cosa. Era una responsabilidad seria ser un atalaya, un guardián, un vigilante, ¿ok? Porque de él dependía. Si él se dormía, ¿qué pasa? Cuando venía el peligro, todo el pueblo moría, niños, jóvenes, adultos y todo. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, que tenían, y entonces mayormente esto es un ejemplo, ¿no? Que es extraído siempre de la Biblia, ¿ok? Que mayormente nosotros tenemos que estar atentos. Y si yo conozco una verdad, es mi responsabilidad anunciar, no callar esta verdad. Y si yo estoy equivocado, decir, aquí nos hemos equivocado, tenemos que ajustar el tiro, cambiar esto, no está bien. Lo que es antibíblico contra la palabra de Dios tenemos que rechazar, ¿ok? Pero sin embargo hay gente que sigue así, ¿ok? ¿Cómo se dice? Necia en estos asuntos, ¿verdad? Aquí tengo, miren ustedes, un video que se llama, son 15 doctores, ¿no? 15 doctores que hablan sobre, se llama el talón de Aquiles de la evolución, ¿ok? Donde estos 15 doctores con tanto de laureas en búsquedas, en estudios, en aprofundimiento, estos científicos cogen y nos muestran y nos dicen cuáles son, ¿ok? Cuáles son los errores fatales de la evolución. ¿Cuáles son? ¿Ok? Y parecen que son cosas, cuando tú le escuchas a estas personas, no digo a estas, sino a los evolucionistas, te hablan de fechas, de palabras técnicas que yo me acuerdo, en una de mis comunidades venía uno que hablaba y hablaba y hablaba siempre a favor de la evolución. Y entonces yo tuve la oportunidad de invitarle a uno de estos representantes a que venga. Y en ese momento él nos trajo también estos videos, ¿no? Nos trajo estos videos. Y bueno, yo como no soy científico, no soy científico, entonces yo le compré uno de estos videos y le regalé,
¿ok? A esta persona le digo, mira, tú tienes tantas preguntas, escúchalo esto. Cuando él escuchó esto, nunca más me dijo nada en contra a la palabra de Dios o que quería influenciar, ¿no? Con esta teoría de la evolución, ¿no? En el libro de Salmos, el capítulo 33 del 6 al 9 nos dice la palabra de Dios, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Él junta como un montón las aguas de los mares y guarda en depósito los océanos. Tema a Jehová toda la tierra, témale todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Se dan cuenta ustedes? Dios cogió y habló y en ese momento existió, ¿ok? Y eso es increíble, es increíble. Ustedes van a ver, para que un planeta sea habitable, ¿ok? Tienen que, ahí le estoy poniendo, ¿no? Les pongo aquí porque el tema es bastante vasto, pero quiero hablar en un tiempo limitado, ¿no? ¿Ok? Ustedes van a ver, para que un planeta sea habitable, tiene que tener características bien específicas, pero cada una de esas, para que llegue a ser lo que es, según la evolución, pasaron millones y millones y millones de años, ¿ok? Pero, sin embargo, en la palabra de Dios nos menciona que todo eso fue hecho a la palabra de Dios. Qué poderoso, ¿no? Desde el Big Bang hasta la aparición de la vida humana, ¿cuánto tiempo pasó? Y se la pregunta a la inteligencia artificial, ¿no? Según los científicos, ¿qué es lo que nos dice, ¿no? Y miren lo que pasa aquí. Dice, desde el Big Bang hasta la aparición de la vida humana, transcurrieron aproximadamente 13.810 millones de años. Imagínense. La vida en la Tierra comenzó mucho después con las primeras formas de vida, apareciendo hace aproximadamente, ¿ok? Y ahí les ponen a ustedes, solamente hablan de millones de años, ¿ok? Y esto es increíble. Yo admiro mucho a los hombres de ciencia que a mi parecer son hombres de más fe que los mismos cristianos, ¿ok? Porque el hombre de fe cristiano simplemente dice, fueron 6 días literales. Dios habló y hizo, Dios habló e hizo, Dios habló e hizo, y listo. El séptimo día, Dios hizo el día sábado para santificarlo, para reposarse, para reconocer que Dios es nuestro creador, y listo. Pero en cambio, ellos hablan de millones y millones y millones. ¿Se dan cuenta ustedes? Hasta que estas pequeñas células, comenzando desde el Big Bang, de esta famosa explosión que hubo, ¿no? Ok, imagínense que hubo una explosión y de esa explosión salieron y después se formaron, ¿qué cosas? Esas piedras, se fueron lisándose y haciéndose redonditas, y después, ¿qué cosa? Apareció la atmósfera. Y después de los primeros seres vivientes, y después, imagínense ustedes eso, eran innumerables, miles y miles y millones de años. Ok, entonces, según la palabra de Dios, esto no puede simplemente ser aceptado, no puede ser aceptado. Pero yo admiro mucho a estos hombres, ¿no? A estos hombres de ciencia, que verdaderamente veo que tienen más fe que nosotros mismos, ¿ok? En el sentido de que ellos creen, ¿no? Que al pasar de esos millones de años, esa célula, ese renacuajo, ese pescado, ese cocodrilo, y así, ¿no? Van pasando sus anfibios hasta llegar, ¿qué cosa? Al mono, y del mono, ¿qué cosa? Hemos venido los seres humanos. Eso es lo que nos dicen ellos, ¿no es cierto? Pero sin embargo la Biblia dice, no, esto no puede ser aceptado, ¿ok? Y Dios nos dice que Él creó. Eso se podría decir, se requiere más fe en lo que creen los de la evolución que en lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que fueron 7 días literales, ¿ok? El primer día Dios creó la luz. El segundo día, Dios creó ¿qué cosa? El oxígeno, ¿verdad? Separó las aguas de las aguas, ¿ok? Los mares y arriba las aguas, las nubes y el oxígeno, ¿verdad? ¿Ok? El tercer día, Dios ¿qué hizo? Separó las aguas y la tierra. La tierra, una vez que estaba ¿qué cosa? Seca, hizo preparar los árboles, ¿no es cierto? Pero todo en un solo día, ¿ok? Y de ahí ustedes van a ver que Dios, el cuarto día, ¿qué creó? Creó el sol, la luna y las estrellas, ¿ok? El quinto día hizo los animales acuáticos y también hizo los animales, ¿qué cosa? Las aves de los cielos. El sexto día, ¿qué hizo? Hizo los cuadrúpedos, los animales terrestres y también creó al ser humano, ¿ok? Y el séptimo día, Dios hizo el sábado para que nosotros no recordemos que Él es nuestro creador. Ok, el que observa el sábado, ok, sabe que Él es nuestro creador. Por eso dice, no, acuérdate del día del sábado, dice en el libro de Éxodo, ¿no? En los 10 mandamientos. Acuérdate, ¿por qué? Porque la gente olvida hasta eso, imagínense usted. Ok, acuérdate del sábado para santificarlo, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en 6 días Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
¿ok? Y se repuso el día sábado. No se reposó él porque él estaba cansado, porque Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio, sino que es para un tiempo, por causa del hombre es hecho esto, ¿no? Dios no quería que nosotros vivamos para el trabajo, no, sino que nos paremos en un día para nosotros reconocer que Él es nuestro creador, que Él es nuestro creador. Les aconsejo, ¿no? Es un sitio que se llama AISO, es de la Asociación Italiana de los Estudios sobre los Orígenes, ¿no? Y de ahí también este fue el director de esta asociación, el invitado y el que me trajo prácticamente este video, ¿no? Okay, y que nos indicó, nos dijo, hizo un poco de publicidad al resguardo, ¿no? De estos estudiosos, ¿ok? Y es interesante. Ahí les envío también el sitio y miren ustedes, mientras estaba buscando el sitio para poderles presentar a ustedes, encuentro que en Turquía, dice, en Turquía vence la verdadera ciencia. Dice, en Turquía han quitado la evolución de las especies de los libros de texto de ciencia. Es una grande victoria de la ciencia. Miren ustedes, qué interesante. Yo espero también, ¿no? Por ejemplo, esta persona, este director, él nos mostraba a nosotros libros de pedagogía que estaban enseñando a los niños, ¿no? En las escuelas, en los colegios, en las universidades. Y él dice, pero miren, completamente falsos, dichos muchas veces hasta por los mismos autores, ¿ok? Y entonces él les mostraba, ¿no? Con los libros, porque habían cogido solamente un texto sin un contexto general, lo que dicen. Y bueno, miren, es increíble lo que estamos viendo, lo que los niños nuestros están, estudiando, ¿verdad? Y por eso es que Jesús nos dice, miren, en el libro de Juan, yo les quiero leer a ustedes Juan, el capítulo número 3, algunos se quedan solamente con una parte, ¿no? Una parte del texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Se quedan ahí. Pero miren lo que dice el versículo número 19, ¿ok? Juan capítulo 3, el versículo 19 al 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí se dan cuenta ustedes? O sea que, ¿cuál es la condenación? La condenación es que las personas les gusta escuchar solamente hablar de Dios y nada más, pero lo que Dios enseña, así como cuando Jesús les dijo, no, ustedes tienen que aceptar toda mi palabra, y entonces la gente se va. ¿Por qué no quiere estar ahí? Es así. Dios quiere que nosotros, dice, dejemos esas tinieblas y nos acerquemos a la luz. ¿Ok? Porque si tú no aceptas un mensaje tan claro dado por la palabra de Dios, entonces, ¿qué pasa? Tú simplemente aborreces la luz, estás diciendo no, ¿ok? Te estás volviendo cómplice de la mentira, ¿ok? No quieres salir a la luz para que tus obras no sean, ¿qué cosas? Reprendidas por la luz de la palabra de Dios. Por eso dice lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Si la palabra de Dios nos dice que en 6 días literales Dios hizo, ¿qué cosa? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, ¿verdad? Y el 7º día se reposó, ¿ok? Lo santificó, lo dio a toda la humanidad, ¿ok? Y si alguna iglesia, acepta la teoría de la evolución, porque hoy en día hay esto, ¿no? Que para ganar más adeptos, para ganar más personas a sus creencias, aceptan ciertas cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Y eso yo no estoy de acuerdo. Ok, no estoy de acuerdo. Y entonces hay iglesias que han aceptado que Dios creó, sí, este mundo, pero por medio de la evolución. ¿Sabían ustedes? Y me fui, ¿no? A verificar cuáles eran las iglesias que aceptan la evolución. Que a mi parecer, ok, con mucho respeto, pero no lo comparto, no lo condivido, ok, como ministro del evangelio hay que ser bien claros, hay que tomar una posición, y a mí me da mucha pena que hay iglesias que lamentablemente, ok, han aceptado como parte de sus doctrinas la evolución, que Dios ha creado, sí, que Dios es el creador, pero por medio de la evolución. Imaginen ustedes, y eso para mí es antibíblico. O estás con Dios o estás sin Dios, ¿ok? Y aquí miren lo que yo les leo, lo que dice la inteligencia artificial, nos dice así, ¿no? La Iglesia Católica acepta la teoría de la evolución, pero con ciertas reservas. La postura oficial no rechaza la evolución en sí, sino el evolucionismo ateo, que niega la intervención divina en el proceso de creación. La Iglesia permite la aceptación de la evolución biológica siempre que se reconozca que el alma humana es creada directamente por Dios y no puede surgir de la materia.
Desde el siglo XIX, la Iglesia ha evolucionado en su posición, pasando de una postura más conservadora a una aceptación del creacionismo evolutivo, que combinan la fe con los descubrimientos científicos. Esta postura acepta que Dios pudo haber utilizado el proceso evolutivo para crear la vida, incluyendo el ser humano, dotándolo de un alma especial. En general, la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, como la Comunión Anglicana, aceptan la evolución, aunque hay sectores minoritarios que todavía se oponen a ella. En resumen, la Iglesia Católica no ve contradicción entre la fe y la evolución, siempre que se mantenga la creencia en la creación divina del alma. Ok, yo les dejo a vuestra consideración esto. Yo ya les dije cuál es mi posición, pero, ok, les dejo para que ustedes sepan, sepan que es una cosa muy grave, mezclar lo santo con lo profano, ¿verdad? Y entonces, aquí vemos, por ejemplo, les pongo también, ¿no? Lo que nos estaba enseñando este director del ISO, ¿no? Nos decía, hablando sobre las pruebas del carbono 14. Y yo me quedaba admirado, que esta máquina, ¿no? de radiocarbono, que es una técnica ampliamente utilizada en la arqueología, ¿no? Para datar los objetos antiguos, tiene un límite de edad. ¿Y saben cuál es el límite al máximo donde podría llegar? Son 40.000 años. 40.000 años. Entonces la pregunta que uno se hace a estos científicos es, ¿y de dónde sacan esos miles y millones de años que salen a veces, no? O millones y millones y millones de años. ¿De dónde sacan? Les dejo también a vuestra consideración. A vuestra consideración, pero no hay, ¿no es cierto? No son fechas exactas, precisas, Son afirmaciones, muchas afirmaciones son equivocadas y que han sido reconocidas por la ciencia, ¿sabían ustedes, no? Por ejemplo, aquí habla, la triple hélice del ADN, la constante cosmología de Einstein. Les dejo ahí para que ustedes vayan leyendo, ¿no es cierto? La imposibilidad de volar, también dijeron ellos, ¿no? Dijeron que era imposible crear máquinas voladoras más pesadas en el aire, ¿no? Pero ustedes saben, ahora viajamos en avión casi todos los días, ¿no? También el mito del 10% del cerebro, ¿verdad? Y otros, ¿no? Otros errores que, por ejemplo, cometió también Darwin, Todo esto les traigo a ustedes de la inteligencia artificial, ¿no? Ahí habla sobre la teoría de la pangénesis, También opiniones sobre las razas humanas, la herencia de caracteres adquiridos, falta de sentido matemático en su teoría. Y así, ustedes van a ver todos los errores que la ciencia ha cometido, pero que después, ¿qué cosa? Se podría decir, ha ajustado el tiro, lo que muchas iglesias deberían de hacer, no aceptando, rechazando las cosas falsas y aceptando solo la verdad de la palabra de Dios. Ellos también han ajustado el tiro y decir, bueno, nos hemos equivocado, pero en realidad, para mí sería lindo que no exista esto, ¿no? La teoría de la evolución prácticamente no deja de ser solamente una simple teoría y se acabó. Deberíamos de creer en un así dice Jehová, en un así dice Jehová. En Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ustedes van a ver, la ciencia ha cambiado muchas cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es la verdad, es la verdad. Y hay un peligro, el peligro de ser borrado incluso hasta del libro de la vida. ¿Por qué? Por quitar o añadir, a la palabra de Dios que ya está escrita. Y eso lo siento mucho porque hay, como les digo, ¿no? Hay iglesias que aceptan doctrinas de seres humanos, y no escuchan lo que dice Dios, No escuchan lo que dice Dios. Y entonces miren lo que dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 22, del 18 al 19. Dice acá, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se dan cuenta ustedes cuán importante es no quitar nada? Estar completamente, como decía Martín Lutero, ¿no? Mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios. Si ustedes me dicen a la luz de la sola escritura que yo estoy equivocado, yo estoy dispuesto a aceptar los errores, Y eso debería ser la posición de toda iglesia, de todo cristiano, ¿no? Háblame con un así está escrito, así está escrito. En Juan 5:39 al 40 nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí ven? No queréis venir.
¿Por qué? Porque estás agarrándote con todas tus fuerzas del mal. Dios viene a salvarte a ti del pecado, pero si tú te agarras con todas tus fuerzas del pecado, lamentablemente, cuando sea consumido, sea exterminado el pecado, Dios no va a poder hacer nada por ti. ¿Ok? Es como un bombero que viene a salvar a alguien. Pero si tú ahí te amarras con cadena a tu casa porque se está quemando tu casa y dices, no, yo quiero que mi casa, amo mucho a mi casa, y el bombero, ¿qué tiene que hacer? ¿Ok? Si tú estás ahí hasta, ¿cómo se podría decir? Hasta violento, no quieres salir, ¿ok? No quieres salir del fuego que te va a quemar. El bombero, ¿qué va a hacer? Tiene que noquearte también, hacerte perder el sentido pero si estás amarrado en ese, ok, va a ser complicado para el mayor bombero. Y Jesús, él vio ya, hizo todo. Él es el bombero de nuestra salvación, ¿verdad? Él quiere salvarte a ti, pero tú tienes que desamarrarte, romper esos lazos, ok, porque la verdad libera, liberta. Deja que la verdad de la palabra de Dios te libere, ok, y deja todas esas basuras que a veces tenemos en nuestra mente, que nos han llenado desde cuando éramos pequeños, nos han llenado de cosas que son antibíblicas, contrarias a la palabra de Dios. Entonces es el momento de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero, con solo un escrito está, seguirle a Dios, amarle a Dios en espíritu y en verdad. Y es por eso que en segunda de Timoteo, Pablo le dice, no, a Timoteo, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras y estas te pueden dar la sabiduría que se necesita para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, la ciencia de la palabra de Dios, ¿a qué te ayuda? Te ayuda a que tú tengas vida eterna, a que creas, no a lo que dicen los seres humanos, sino a lo que dice Dios. Y si Dios creó, Él con su palabra, Él creó todo y te creó también a ti, entonces, ¿qué cosa? Entonces creamos a lo que Dios dice y no a lo que la gente dice. ¿Ok? Aquí vamos a ver, dice que hace 3.500 años atrás, Dios hizo a Job, ¿ok? Más de 40 preguntas, ¿no es cierto? Y revelaciones científicas, que hasta ahora la ciencia hace fatiga en responder a algunas de esas. ¿Ok? Aquí vamos a ver algunas nociones científicas, ¿no? Una, por ejemplo, nos habla la ley del cielo y de la tierra en Job 38:33. También nos habla sobre que el aire tiene un peso, miren ustedes, y que también nos habla que el número incalculable de las estrellas. Y ustedes van a ver cuándo fue descubierto esto, ¿no? Pero ya la Biblia lo decía desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y hay muchas afirmaciones en la Biblia, ¿ok? Afirmaciones de estampo científico, aunque si la Biblia no es un libro científico, pero hay afirmaciones que ahora, ¿qué cosa? La ciencia ha confirmado lo que la Biblia dice. No la Biblia confirma lo que la ciencia dice. Atención, eso es peligroso, ¿no? La ciencia confirma lo que la Biblia dice, ¿verdad? Yo les dejo esto a ustedes para que ustedes vayan y verifiquen. Y en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 1, esa es la primera palabra con la que comienza la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. En el principio. ¿Cuándo era ese principio? No sé. Ok, pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituidos, o sea, haber sido creado el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínense, qué hermoso texto, ¿no? Y miren ahora el Salmos capítulo 33, versículo número 6, nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ok, entonces, ¿quién creó todas estas maravillas? Dios con su palabra. Esa es la afirmación, ¿verdad? Dios con su palabra. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que Dios pueda crear cosas que incluso los científicos dicen, esto duró tantos miles y millones de años para que fueran creados. Dios en un momento, Él habló y eso es increíble, ¿no? Él puede crear algo que se requiere miles de años, millones de años. Se requiere para que sea, ¿qué cosa? Para que sea creado, Dios lo crea con el hablar. Un árbol que tiene que dar fruto, no sé, un árbol de aguacate, 10, ¿cuántos años? 10, 15 años, no sé, ok. Digamos, para que dé fruto unos 4 años, unos 3 años, no sé, ¿no? Ok, hasta que dé fruto. Dios lo puede en un momento, lo hace salir en ese mismo segundo y ya le da fruto. Y cuando tú vas a contar los años que pasaron, ¿no? Para que ese árbol, ¿qué cosa? Dé el fruto, tú vas a encontrar que ya pasó
los suficientes años. ¡Wow! Ese es nuestro Dios poderoso. Y así para hablar de los diamantes y para hablar de tantas otras cosas que Dios creó, ¿no? O sea, olvídate tú que una explosión, que Dios hizo una masa así, y ellos dicen que esa masa también se formó, bueno, y es una confusión enorme lo que hablan, ¿no? Porque dicen, no, y esa masa, ¿quién la creó, por ejemplo, en el Big Bang? ¿Quién creó esa masa que era incandescente que después explotó? ¿Quién creó? Ok, es increíble, ¿no? Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Ok, Romanos 1, 21 al 25, mira lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Miren ustedes, entonces, ¿cómo es aquel que actúa, ¿no? Diciendo que no reconoce a Dios como creador? Ahí el profeta ya nos viene mencionando, ¿no es cierto? Ahí en Romanos, ¿no? En el capítulo 1, versículo del 21, nos dicen, comienzan a adorar a sus hipótesis, y hay gente que se agarra con todas sus fuerzas, que va y defiende, a filo y espada, ¿no? Estas mentiras como que fueran verdad. Y es terrible tratar con ese tipo de personas, ¿no? Miren lo que dice en Jeremías capítulo 10 del 1 al 16, ¿ok? Esta es otra forma, ¿no? Dice, los falsos dioses contra el Dios verdadero, porque algunos ya han endiosado incluso, ¿no? Lo que es el evolucionismo, todo lo que no acepta a Dios como el creador y tú estás aceptando otras cosas, eso se convierte en Dios para ti, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces dice acá, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Hablando propio de todo lo que tiene que ver con la iconografía, ¿no? Esos santos que hoy día aparecen incluso hasta en la iglesia, en las iglesias, ¿verdad? Esas iglesias llamadas cristianas que hacen esto, ¿no? Artífices, hacen lindas imágenes, todo, pero comienzan ahora a adorar, ¿no? Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es de leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos
es su nombre. Miren ustedes qué lindo. Bueno, esto aparte de hablar, ¿no?, de la idolatría, que de paso les voy diciendo, hay una iglesia que cogió y sacó, rompió el segundo mandamiento que prohíbe, ¿ok?, tener imágenes, ¿ok?, prohíbe, ¿ok?, pero hay estas iglesias, aparte de arrancar eso de los 10 mandamientos, ¿ok?, por eso que son llenas las iglesias de estas imágenes, ¿no?, de las familias de Jesús, de santos y de este otro. Si ellos pusieran nuevamente, ¿qué cosa?, ese mandamiento ahí, tendrían que limpiar toditas las iglesias. Pero como comienzan, ¿qué cosa?, aferrarse de lo negativo, ahí está la gente, ¿no?, que siguen y siguen a esos palos, a esas ceras, a esas maderas, a esos metales, ¿verdad?, que no tienen espíritu. Entonces, por eso dice la Biblia, ¿no?, que se embrutecen, ¿no es cierto?, ¿ok?, y que perecerán juntamente con todos los que quebrantan uno de los mandamientos de la ley de Dios, ¿ok?, porque la ley moral hay que respetarse, ¿verdad? Entonces, a la luz de esto, ¿qué es lo que nos dice Dios? Nos dice que Él es el creador, ¿ok?, en Génesis 1:1. Nos dice que también Dios creó todo bueno, perfecto, maravilloso. Salmo 139:14. Creó de la nada, ¿ok?, de nada. Los cielos y la tierra cuentan la creación, cuentan la obra de su gran creador. El autor de la creación es Jesús, Juan 1 del 3 al 4. El hombre necio, estúpido, dice no hay Dios e inicia a realizar ídolos de piedra, de madera, de arcilla, de metal, y comienza a adorar las criaturas y no al creador, que es bendito por los siglos de los siglos, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros, a la luz de lo que hemos estudiado hasta ahora, podríamos decir, ¿verdad?, podríamos tomar una decisión. Y esa decisión sería, 1, tú o yo, tú di ahora, no, yo creo que Dios es el creador. Dile a Dios, ayúdame a creer que tú eres el creador. 2, reconoce a Dios en su creación. 3, habla de Jesús como el creador. 4, adora a Dios sin imágenes. 5, obedece a Dios. En Hechos, el capítulo 5, el versículo 29 nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y recuérdate, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ustedes sabían que hay muchos científicos y yo les felicito. Conozco también a uno de ellos en particular, fue invitado a una de las universidades ahí en Sudamérica, donde yo estaba estudiando, y cuando él vino nos trajo también eso de la maquinaria, eso de las pruebas del carbono 14, ¿no? Y nos explicaba, él explicó ampliamente, nos hizo reconocer. Y es interesante que este científico, él dice, yo ahí a los demás científicos, colegas, ¿no?, yo les hablo que Dios es el creador, que Él nos creó. Y yo les felicito a todos aquellos científicos que no solamente creen, sino que viven, ponen en práctica, enseñan a otras personas, que Dios es nuestro creador. Y aquí hay algunos, por ejemplo, yo le puse en la inteligencia artificial, científicos y creyentes en Dios como creador y en su palabra, ¿no? Y de ahí nos aparece, dice, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Isaac Newton, Francis Collins, Richard Smiley, y ahí ustedes van a ver, ¿no? Entonces, yo creo y le pido a Dios que este mensaje, este segundo mensaje con los cuales estoy aprofundizando la cuestión de la ciencia, de la Biblia, de la creación, que tú, te voy a dejar estos 2 documentos para que puedas seguir aprofundizando, puedas decir ahora, ¿no? Yo creo que Dios es mi creador. Yo decido de conocerlo mejor a través de la sola palabra que Él nos inspiró, ¿verdad? Y quiero hacer su voluntad. Espero que por la gracia de Dios tú puedas decirle, Señor, enséñame a amarte en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, quiero terminar con esta historia. Era pequeñito y ahí en el pueblito donde yo vivía, en el transcurso del año salían varias veces personas que yo decía, ya de pequeño, gracias a Dios, nuestros padres nos enseñaron a leer la palabra de Dios. Y yo me acuerdo ya desde pequeño tenía esta revolución en mi corazón, ¿no? Cuando llegué a conocer las verdades de la Biblia. Y recuerdo que mientras estaban haciendo un desfile largo, cargando a un santo ahí, no era un solo santo, sino varios ahí, ¿no?
algunos que incluso se identificaban como los familiares de Jesús, ¿no? Ok, la madre, el padre, algunos otros santos, Pedro, Pablo y así, ¿no? Un desfile largo era. Y la gente iba ahí en posición de oración y todo. Y yo me acuerdo, yo tendría mis 9 añitos, ¿no? Ok, mis 9 añitos, mis 10 añitos. Y recuerdo que mientras el pueblo iba así, y yo pequeñito ahí me metí en medio de ese desfile, pero iba nadando contra la corriente, como quien dice, ¿no? Ellos iban hacia el lado, hacia abajo por todo el pueblo y yo iba subiendo y me metí ahí y cantaba fuerte. Y en el pueblo todos se conocen, ¿no? Y yo recuerdo, y yo pequeñito, imagínense ustedes, mis 10 añitos, iba cantando un cantito que lo había aprendido y que decía así, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder, pero yo lo cantaba eso con fuerza, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para redimir. Nosotros no adoramos a dioses de madera que fabrican los hombres a su imaginación. Nosotros adoramos al Dios del universo que mora en las alturas y salva al pecador, que mora en las alturas y salva al pecador. Y eso nuevamente lo repetía con fuerza, con fuerza. Y la gente que estaba ahí escuchando cuando yo decía, no, nosotros no adoramos a dioses de madera que fabrican los hombres a su imaginación. Un hombre de esos, me recuerdo, escuchando lo que estaba cantando, ¿no? Me cogió de mi bracito, que era delgadito, ¿no? Me cogió y me metió las uñas así durísimo y me dijo, cállate, me dijo, no, cállate, y me sacudió. Y yo, claro, ahí, en 10 añitos, me hubiese bajado la autoestima. Pero hay algo que hervía en mi corazón. Y en vez de bajarme esa autoestima, ese hombre, yo comencé a cantar más duro, mientras ellos iban en posición de oración, me acuerdo. Y cantaba ese canto, cantaba. Claro, no está bien, no hice bien, pero ustedes juzguen, pero era pequeñito, ¿no? Ahora tengo la posibilidad con más tino, con más prudencia de decirlo, pero yo creo que a través de este canal, ok, somos libres, mientras tengamos esta libertad de expresión, ¿no? Poder transmitir lo que la palabra de Dios nos dice. Y si Dios nos dice que no tenemos que tener imágenes, no tenemos que escuchar lo que los hombres nos dicen, sino lo que la palabra de Dios nos dice, yo creo que es menester decir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y apartarnos de toda iglesia, de toda doctrina, de todo enseñamiento humano y aferrarnos a la sola palabra de Dios, todo para su gloria, para su honra, para cuando Jesús venga diga, te mantuviste fiel, fuiste fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo capítulo, que será un capítulo muy interesante, que hablaremos directamente de Dios. Y yo te animo para que tú estos videos los compartas con otras personas, porque seguramente están necesitadas también de escuchar mensajes de vida eterna. Que Dios te bendiga, gracias por tus oraciones y por orar por mí. Ora por mí, por favor, en el nombre de Jesús. Chao, amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él.